Durante esta temporada conversamos con referentes del mundo gastronómico que están transformando su rubro desde la innovación, la experiencia y el oficio. En este capítulo especial, revisamos parte de ese recorrido. Rodrigo Borigoitia nos comparte cómo convirtió un café común en una experiencia con identidad propia, sumando valor desde la especialidad, la comunidad y la innovación en torno al consumo del café. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, Rodrigo, en este programa me gustaría que nos compartieras cómo transformaste un café común en una experiencia con una identidad propia. ¿Cómo pasamos de taza, 2 cucharadas de café en polvo, agua en un desayuno, a llevar a esto a una experiencia, por ejemplo, en un festival? Yo tenía un conocimiento que el resto de la gente no tenía, ¿no? Y que prácticamente nadie tenía en el mercado. Y me daba cuenta que el problema principal tenía que ver a través de los proveedores. Yo decía, yo en ese tiempo yo terminé el año 2010 trabajando con el café más caro de Chile, valía como 50 lucas más IVA al kilo, de 3 veces lo que vale un café ahora todavía. Y ellos sabían mucho menos que yo. Entonces yo decía, y yo me empecé a dar cuenta que había un modelo de negocio con los cafés comerciales que era en el fondo este tema de la máquina de consignación, donde en el fondo, yo digo, como que te compran como cliente y después de eso tú no preguntís nada mucho más, ¿no? Entonces yo decía, claro, si los mismos proveedores, los que traen, los importadores, los que traen el café no saben y ni siquiera quieren enseñarle a la gente, y yo tengo ese conocimiento, yo veo que acá hay una oportunidad de negocio gigantesca. Además, el café de especialidad tiene una génesis bien interesante con respecto a la responsabilidad social que tienen con los caficultores, ¿cachai? Se trata de trabajar con cafés diferenciados, de mayor calidad, para pagarle mejor a los caficultores, para que ellos puedan vivir de mejor manera, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo puedo...? Yo no estoy trabajando acá con tubos de PVC, no estoy trabajando con cuerda, digamos, estoy trabajando con un alimento vivo, que además tiene si yo logro instaurar esto y enseñarle, tiene un beneficio social hacia atrás que es gigantesco. Luego me pasó que conocí a mi primer cliente, básicamente cuando me puse a distribuir café así a poquitito, que yo me di cuenta que él me decía que le encantaba el café, pero no podía tomarlo porque le hacía mal para la guata. Y cuando yo le enseñé café y le mostré un par de cafeterías que ya estaban trabajando en café bueno, y me di cuenta que le mejoró la calidad de vida a él como cliente, yo dije, esta cuestión es maravillosa. Mejoro la calidad de vida hacia atrás a los caficultores y le mejoro la calidad de vida hasta los clientes de acá. Y además puedo mejorar el entorno gastronómico en general. Encuentro que una manera súper linda de ganarse la vida. Oye, y en ese sentido, bueno, sabemos que hay países, por ejemplo, como Colombia, como la parte de África, que consumen muchos tipos de café. ¿Cómo crees que en la región y en Chile en general se está resignificando el consumo de café a partir de eso mismo? A partir de que nos estamos poniendo un poquito más exquisitos, hay más información, tenemos café con distintas consistencias, con distintos aromas, con distintos métodos para tostar el café. ¿Cómo crees que estamos resignificando el consumo del café? Mira, yo me di cuenta el año 2014, viajé por primera vez a Colombia y me di cuenta allá, catando una vez un café con un caficultor, que yo le empezaba a hablar de la acidez y el cuerpo, qué sé yo, y él me dice, ¿sabéis qué? Tú sabés mucho más que yo, po. Si yo al final de cuentas vendo una materia prima que yo nunca le he tostado, no sé cuál es el sabor que tiene. En cambio ustedes los chilenos, me dice, ustedes sí que saben porque ustedes aprendieron con el vino. Entonces ustedes saben apreciar el aroma, la acidez, la dulzura, cosa que acá no tenemos idea. Y me di cuenta que acá en Chile teníamos algunas características culturales que nos dan ciertas ventajas frente a incluso países productores, ¿cachai? Entonces dije, claro, acá hay un tema que para nosotros no va a ser tan difícil aprender de café porque ya aprendimos de vino. Y en esa época ya estábamos aprendiendo de cervezas también. Entonces hay un proceso que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces después dije, pero ¿cómo hago para que la gente aprecie lo que estamos haciendo nosotros? Y ahí formamos Taller Café el año 2012 y empezamos a dedicarnos a culturizar sobre el café, ¿no? Entonces nosotros decíamos, acá en el fondo necesitamos que la gente nos escuche y nos pruebe, que nos dé la oportunidad de escucharnos de qué es lo que nosotros sabemos, qué es lo que nosotros les podemos enseñar, para que nos den una oportunidad y realmente puedan comparar lo que están probando con lo que han probado toda su vida, ¿no? Y ahí creo que encontramos un hoyo en el mercado que no estaba atacado, digamos, que nos podía dar una ventaja súper significativa. Y empezamos a trabajar en eso, en la difusión y la culturización con respecto al tema del café, que era algo que
no se trabajaba incluso a nivel latinoamericano, pero que acá en Chile teníamos ciertas ventajas que nos harían el tema mucho más simple. Oye, y me imagino que ahora te gusta el café. Sí, claro. Que ahora completamente, no se mala la guatita, no te gusta. No, para nada, no, era una maravilla. Yo soy una persona que anda buscando siempre nuevos sabores, nuevos aromas, entonces para mí me cuesta mucho como la tradición del café. Hay gente que dice, ¿cuál es el café que más te gusta? A mí me gusta probar cosas distintas, andar buscando cosas distintas. Y en ese sentido, y también pensando en tus antecedentes, que vienes de una familia de emprendedores que nace también con tu abuela, con esta banquetera y la pastelería, ¿qué descubriste sobre ti mismo al hacer este emprendimiento y en el fondo a navegar sobre esta corriente muy desconocida también y de un nicho también que en el fondo tú no sabías lo que se venía más adelante? ¿Qué descubriste de ti como emprendedor? Yo descubrí de mí, más que como de emprendedor, como de persona, digamos, que a mí me costaba mucho adaptarme a lo conservador que era la empresa donde trabajaba antes, ¿cachai? Una empresa familiar que está anclada en los años 80, digamos, ¿cachai? Y me di cuenta que yo tengo una mentalidad mucho más antagónica, mucho más como de llevar la contra, digamos. ¿Mucho más disruptiva? Mucho más disruptiva, mucho más de buscar cosas nuevas, ¿cachai? Entonces, hice un cambio así 180 grados, ¿cachai? Pasé de trabajar en una empresa súper conservadora a tratar de hacer algo que era absolutamente disruptivo, y es como el rollo de los océanos azules, digamos, ¿cachai? Buscar un espacio que nadie más fuera competencia porque casi que no existía, ¿cachai? El café de especialidad en esa época en Chile no existía simplemente, ¿cachai? Los baristas no existían, ¿cachai? Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar en crearlos, ¿cachai? No crearlos así de cero, digamos, sino que en instalarlos, ¿no? Y en eso adaptarlo también a la realidad chilena. Y adaptarlo, claro. También, claro, sin ser tan obsecuente de tratar de copiar lo que se hace afuera, sino que ir viendo. Y ahí, con Taller Café, hemos ido haciendo un proceso súper, yo siempre digo que es muy orgánico. Digamos. Entonces lo que hace Taller Café es un poco entender la cultura y meterse en lo que es la cultura del café, y que también lo vemos en otros proyectos tuyos, como lo es el Festival Cafeína, un festival claro, que en el fondo gira en torno al café, que tiene música, gastronomía, arte, pero es un espacio de encuentro multidisciplinario que gira en torno al café. Claro. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a que la gente pague una entrada en Sporting y vaya a Cafeína? Claro. Mira, para puntualizarte un poco de lo que hacemos en Taller Café también, y es, nosotros tenemos un lugar que es absolutamente único, porque no se lo hemos copiado a nadie. Que yo te digo, te puedo explicar cada una de las áreas, cada uno de los espacios de ese local, como tienen la génesis en el local inicial, que es 4 veces más chico, ¿cachai? Entonces, y lo que queremos explicarle a la gente es, haz un negocio como te salga a ti, ¿cachai? Tenés que ser congruente contigo mismo como persona, tenés que ser auténtico, porque si es que algo que me he dado cuenta es que los pequeños locales, los pequeños emprendimientos son exactamente iguales a sus dueños. Uno no puede querer hacerse pasar ni por surfista ni por italiano por tener una marca pegada afuera, ¿cachai? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en Taller Café es un lugar absolutamente único para darte cuenta, para explicarte cómo tú, lo que nosotros proponemos es que deberías tener un lugar absolutamente único que sea como tú, ¿cachai? No como alguien más lo inventó antes. Y en eso que hemos desarrollado Cafeína, y Cafeína viene de 2 partes que hemos trabajado siempre. Por un lado, la culturización y la difusión con respecto al tema del café, que ahí hemos trabajado toda la vida, como digo, programas de radio, docu-reality de barista. Yo el año 2018 llegué como presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de Amantes de Café, inventé la Expo Café. Y dije, pero ¿cómo puede ser que no haya ningún gran evento de café en Chile? ¿Cachai? Y llegué como presidente y me entrevisté con 15 productoras para decirle, mire, aquí tengo un negocio que es gigantesco, que es maravilloso, que es súper lindo, que no hace nadie, que es hacer una gran feria de café en Chile. Como yo era presidente de la asociación, lo que andaba buscando finalmente era financiamiento para las competencias de baristas y que los baristas pudiesen ejercer sus competencias en un escenario bacán, grande, con luces, con escenario, con pantalla, para generar también un tema que es como el efecto de deshabilidad, que es parte. Yo sé un par de cosas que a mí no me gusta copiarle nada a nadie, pero sé un par de cosas que he aprendido, que he tratado de implementar. Uno es lo que decía, este proceso de culturización que vivimos con el vino y con la cerveza, que también lo seguimos con el café de manera orgánica, pero también yo digo es como el fenómeno MasterChef, ¿no? Hace 20 años atrás ser chef, ser cocinero era súper mal mirado, hasta que llegaron estas grandes figuras, von Mühlenberg, que uno los mira y quiere ser como ellos, los chicos quieren ser como ellos. Y yo decía, nosotros tenemos que generar que los baristas sean también
un oficio deseable, ¿cachai? Que tú lo veas ahí arriba de un escenario, que se vean bacanes dibujando, ¿cachai? Para que los cabros también quieran hacer así. Y eso es lo que yo buscaba como presidente de la asociación. Y además un lugar que como industria difundiera lo que está pasando con el mundo del café. Y en ese sentido, ¿cómo entra Cafeína a esta cultura del café? Claro, como pasa todo en Chile, primero se establece en Santiago y después chorrea regiones, digamos, ¿no? Yo soy de acá de Valparaíso y desde el día 1 yo quería que la Expo Café, lo que terminó siendo la Expo Café, esta gran feria del café, fuera itinerante regional. Pero la gente que tomó el negocio, porque yo no podía tomar el negocio porque estaba en el lado de la asociación y quería tener una alianza con una empresa que produjera este evento, decidió centrarse en Santiago, que está bien, es la decisión de ellos, digamos, hacer una gran feria de industria allá. Yo cuando salí de la asociación el año 2021, si no me equivoco, para el 2022, volví a Valparaíso y entonces tomé contacto con otro productor, que es Braulio Licer, con la Dani Velázquez, que conocemos desde hace 15 años atrás, que hacen la Expo Vino acá, que hacen la sobremesa. Y entonces, a mí no me gusta inventar la rueda. Entonces yo tengo conocimiento sobre el café, sobre el mercado del café, pero no sobre producir eventos, no es mi expertise. Entonces lo que hicimos fue asociarnos con expertos en producción de eventos, que es Braulio con la Dani, para que ellos desarrollaran ese lado. Entonces quisimos hacer, digamos que una contrapropuesta a lo que ya había inventado en un principio, que era una gran feria de industria del café, que es la Expo Café, hacer una contrapropuesta regional. Y una contrapropuesta regional que fuera distinta. Entonces fuimos para allá, analizamos y que dijimos, esta cuestión es fome, es apagada, porque es un evento de industria, un evento de negocio. Hagamos un evento para cliente final, con música, con comida, que sea un evento familiar, que sea entretenido, donde está el café. Entonces desarrollamos el concepto de cafeína, porque por un lado, la cafeína es la droga que nosotros vendemos, lo que nos activa, lo que nos tiene arriba, pero lo pusimos la Y entre medio y lo compusimos también como el café y nada, o el café y todo, o el café y lo que queráis, digamos, el café y música, el café y moda, ¿no? Y el café y Valparaíso, el café y Viña, y a fin de año va a ser el café y Concepción, ¿cachai? Entonces, nosotros lo que desarrollamos, que es lo mismo que decía con Taller Café, es tú podés meter el café donde queráis. Si te gusta la música, ponte una tienda de vinilos con café, ¿cachai? ¿Y si te gusta la moda, ponte una tienda de ropa con café. ¿Y cuál ¿cachai? ha sido la reacción específicamente acá, región de Valparaíso, de las personas que han asistido a este tipo de eventos? Bombazo. Hicimos la primera feria en agosto del 2023 en Valparaíso, y ahí voy a utilizar de nuevo la comparación con Expo Café. Expo Café en Santiago llevaba 4 ediciones, y en la cuarta edición, que siempre van increciendo el número de asistentes, en la cuarta edición había llegado a los 6.000 personas, 6.500 personas. Nosotros en el primer evento que hicimos en Valparaíso llevamos 6.000 personas diarias, 12.000 personas en 2 días. O sea, equiparamos de inmediato lo que se estaba haciendo en Santiago en términos de convocatoria con un evento regional hecho acá en Valparaíso. Que también eso, es una puerta de entrada también para muchos emprendedores para que muestren sus productos. Ciertamente, en una escala más pequeña, en una cuestión menos estresante que una gran industria, una gran feria de industria, ¿cachai? Algo mucho más informal y más piola, ¿cachai? Y eso nos validó al tiro el modelo de negocio, y al otro año nos atrevimos a hacerlo en Viña y en Valpo. Entonces el año 2023 hicimos una feria en Valparaíso. El 2024 dijimos juguémosla, hicimos una Viña y en Valpo, que discutimos harto si valía la pena o no. Y fueron 2 públicos súper distintos, y en las 2 ferias fueron más de 5.000 personas, 5.000 personas en Viña, que es más chico el Sporting, 5.500 personas en Valparaíso de vuelta, y quedó súper validado otro tema que también se le digo siempre a la gente, dueños de locales: no tengan miedo con segmentarse, uno no puede meter a toda la población adentro de un solo evento, dentro de un solo local, ¿cachai? Entonces, el público que va a Cafeína de Viña es distinto al público que va a Cafeína de Valparaíso, pero ambos son gente súper entusiasta, que esta vez lanzamos las entradas en preventa y vendimos 650 entradas en menos de 24 horas, ¿cachai? O sea, la gente está súper expectante de eventos, la gente del café no tiene dónde más, ¿cachai? Sigue estando súper subrepresentado el mercado del café acá en Chile. Si uno ve la cantidad de ferias de cerveza que hay, la cantidad de ferias de vino que hay, y uno lo pone en términos de litros consumidos o de lucas transadas, el mercado del café sigue estando súper subrepresentado, ¿cachai? Y en ese sentido, Rodrigo, y también para ir cerrando una conversación que podíamos estar horas hablando de este mundo del café, porque me da la sensación que es una educación y un aprendizaje también como consumidor que no tiene fin, que a partir de los meses, de los años vamos a seguir aprendiendo y vamos a también seguir degustando distintos tipos de café, y qué rico también que sea acá dentro de la región y que podamos disfrutarlos como consumidor. Sí. En ese sentido, Rodrigo, y para ir cerrando, quisiera preguntarte
después de todo este proceso, de estos proyectos, de los fracasos, de los éxitos, de los festivales y de las ideas nuevas que tienen, y desde tus inicios como emprendedor también, ¿cuál es el mayor aprendizaje con el que te quedas? Si tuvieras, por ejemplo, que darle un consejo al Rodrigo de hace 20, hace 25 años atrás, ¿qué le dirías? Yo creo que lo que decía es como lo principal que yo encuentro en el tema de los negocios y el emprendimiento, que es como ser leal con lo que uno es, ¿cachai? Con lo que a uno le gusta, porque es la mejor manera de hacer algo que uno le entretiene, que a uno le fluye, en lo cual uno puede evolucionar, ir aprendiendo, ¿cachai? Y no tener que copiarle a otro, no tener que copiar moldes ya hechos, no tener que copiar lo que alguien antes inventó, ¿cachai? Sino que buscar como un espacio absolutamente único en un mercado, ¿cachai? En el cual uno se sienta cómodo y se sienta feliz de trabajar todos los días. Al final también responde un poco al señor Pie, de trabajar en eso que te apasiona, que en el fondo, con algunas variaciones no, al final no se convierte en trabajo, sino en la pasión que tienes en tu día a día y que claramente te invita a hacerlo lo mejor todos los días. Mei-Ling Tan nos cuenta cómo el trabajo desde la gastronomía puede impulsar un cambio real en el consumo de productos del mar, posicionando a Tres Peces y su pescadería como un referente en pesca responsable, con una propuesta que une sostenibilidad, comunidad y sabor local. Mei-Ling, ahora te quiero llevar a un análisis un poco más panorámico del escenario de la pesca, pero aquí en la región de Valparaíso. ¿Cuál crees que según tu criterio, cuáles son las oportunidades y los desafíos también que tenemos como región en ese rubro específicamente? Bueno, yo creo que a todo nivel en esta región tenemos que mejorar la comercialización de los productos del mar. Dependemos de pocos comercializadores que ponen un precio muy bajo a los pescadores, sobre todo a los merluceros. Y entonces las organizaciones de pescadores tienen poco poder de negociar precios. En ese sentido, sí, el concepto de sostenibilidad también tiene que ser justo con el precio de los pescadores. O sea, tiene que ser algo recíproco. Totalmente. Y tenemos también que buscar otras alternativas. O sea, nuestra región está enfocada en la jibia, la merluza común, un poco de sierra en algunas temporadas, corvina, pero hay muchas algas, muchos moluscos, y yo creo que aquí hay un tremendo poder del consumidor de empezar a optar por otros recursos. Y yo creo que también las organizaciones de pescadores aquí tienen una tremenda oportunidad, como decía, del turismo gastronómico, de experiencias de turismo. O sea, lo bonito que es subirse a un bote, o que un pescador te cocine, o que la esposa de los pescadores tengan una mesa rellena con sus productos y que el turista pague por eso. Creo que ahí tenemos una oportunidad que en esta región no ha sido tan vista, en otras regiones sí funciona mejor. ¿Y qué nos falta para aprovechar esa vitrina? Porque Valparaíso es tremendamente turístico, la región se conoce por las costas que tenemos, por los puertos también que tenemos, por las pescaderías. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta como para poder articular todas esas conexiones? Yo creo justamente articulación, o sea, es poder entender que un pescador es patrimonio pesquero, o sea, nuestra región, y sobre todo Valparaíso, nació de una caleta de pescadores. Imagínate entender que el concepto del patrimonio como tal y que es sumamente importante. Y dejar de pensar que la caleta es solamente para ir a comer pescado el Viernes Santo. Entonces, una conversación con un pescador es súper valiosa. Lo potente que son ellos gastronómicamente es tremendo. O sea, que te compartan recetas, que te compartan saberes. La caleta de pescadores es una familia. Una familia, o sea, si con quien tú vayas a conversar, te vas a encontrar que está el tío, el primo, ahora están incorporando a más mujeres, que eso también me parece súper potente. Hay pescadores que ya tienen sus embarcaciones. Obviamente hay complicaciones si tú quieres salir mañana a navegar, hay que estar la autoridad marina, hay que pedir un permiso, pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde tierra, y ya lo está haciendo, por ejemplo, Ecomapu, con visitas que van a la caleta, compran productos, cocinan en las casas. Yo me encantaría que Valparaíso, Viña del Mar, o sea, nuestra zona costera, Concón, Laguna Verde también, pudiera aprender mucho más de eso, de cómo podemos traer turistas y llevarles una experiencia, puede ser desde tierra, desde la costa, gastronómica, pero con el relato de los pescadores. ¿Falta mucho contar realmente lo que sucede en las costas? Sí, y además nuestros medios de comunicación tampoco ayudan mucho, porque lo que vemos de la prensa son las protestas, los cortes de calle, y no hay mucho pescador que vaya a conversar de su historia a los medios de comunicación, que eso sería súper bonito, conocer los emprendimientos que están pasando, las artes de pesca, que son súper tradicionales,
En San Antonio hay una que es súper, pero lleva más de 100 años. La historia de los mismos pescadores de Juan Fernández. Hace muy poquito el Consejo de Monumentos premió a Germán Recabarren, que es del archipiélago de Juan Fernández, como persona en términos de conservación de patrimonio. ¿Por qué? Porque él está tratando de recuperar las embarcaciones de madera. Y no solamente del archipiélago, sino de todo el litoral, que sean reconocidas como embarcación y que tengan también la posibilidad de hacer turismo. Entonces, ¿por qué no pasa más cosas? Porque efectivamente tenemos una administración que es complicada. La Seremi de Salud seguramente vendría a decirte no se puede hacer esto porque, no sé, hay siempre daños o cosas colaterales. Pero yo veo que si empezamos todos a conversar de lo potente que funciona el turismo azul, el turismo marinero, que en otros países es muy común, hay una tremenda oportunidad de que los pescadores que sacan productos del mar y con sus comunidades puedan ofrecerlos de una forma distinta y puedan recibir tributos por eso. Y esta región, sobre todo, que recibe tanto turista, está, o sea... ¿Está el debe? Sí. No sé si el debe, pero yo creo que estamos en un buen momento para activarlo. Y nosotros desarrollamos hace un par de años una estrategia de turismo gastronómico de Caletas para la Subsecretaría de Turismo y la Subsecretaría de Pesca. O sea, la conversación ya está. Hace un par de años también vinieron unos expertos, la Eva Ballarín, una española, a recorrer el territorio y nos comentaba que ella pensaba que se necesitaba hacer un foro azul. O sea, conversaciones en las costas para poder conocerse en definitiva. Entonces así vinculamos al turismo, la administración pública, las caletas, y que se conozcan y se sepa lo que hay disponible. Y seguimos creando también comunidad. Total. Oye, Meilín, tú has viajado mucho. Sí. Has viajado mucho al exterior, has viajado también a lo largo del país. Pero, ¿qué iniciativas o qué acciones que hay afuera? Yo sé que has nombrado mucho, pero me gustaría que las pudiésemos enumerar. ¿Qué iniciativas has visto de afuera que te gustaría replicar acá en la región respecto a la pesca sostenible y responsable? Lo primero es que las personas, los chilenos, miremos al mar. Eso es desde uno. Y yo diría que desde la pandemia, yo lo veo más en Valparaíso al menos. Yo vivo frente a las torpederas y cada vez veo más gente haciendo deporte en la playa, subiéndose a una embarcación o haciendo buceo, y en una costa que es muy fría. O sea, no tiene que gustar. Claro, tienes que tener un buen traje, pero qué bonito que pase eso. Lo que comentaba recién, el turismo azul, el turismo marinero, es algo que es súper bonito, especialmente en las comunidades de pueblos indígenas. En el norte tenemos toda la cultura changa, y que cuando yo estudié en el colegio era una cultura que no existía. Estaba muerta, supuestamente. Pero yo ahora tengo amigos que son changos y que se reconocen como changos y que tienen comunidades reconocidas ante el gobierno, que viven del mar y que son familiares de los últimos constructores de balsas de lobo marino. Exactamente, sí. Y que han construido museos. ¿Qué es lo que uno conoce de los changos? Claro, ya, pero eso que me parecía tan de libro, ¿cierto? Y que era tan de la historia básica. Yo conozco a un sobrino y a un nieto, o sea, están. Entonces, creo que es súper interesante cómo desde gobierno, desde distintas entidades, Cercotec, Corfo, empezamos a articular y a darle valor a ese turismo gastronómico o turismo indígena asociado a nuestra costa. Eso yo creo que es algo que atraería a muchas personas, porque, vuelvo a insistir, lo estudiamos en el colegio, pero ahora tenemos la posibilidad de hablarlo con personas en forma presencial y mejorar nuestras propuestas gastronómicas. Eso también yo creo que basta. Sumado a también darle vitrina a toda la oferta gastronómica, toda la oferta de mariscos y pescados que tenemos también en las costas. Sí, basta de asumir que al consumidor no le gustan cosas. O sea, no puede ser que del norte al sur tengamos reineta y salmón, cuando hay muchos productos del mar. Hay congrios, hay palometas, o sea, hay muchos pescados súper sabrosos. Entonces, desde nuestro mundo gastronómico tenemos que ofertarlo, o sea, eso es desde. Y yo diría que el consumidor también está súper atento a probar cuando tú le dices el origen. Cuando tú explicas que esto es de una comunidad de pescadores o mujeres mariscadoras o mujeres algueras que recolectan esto y que si tiene cierta temporada, la gente va a probarlo y si le gusta va a repetir, y si no le gusta también es súper válido. Y yo llamaría de nuevo también a volver a quitarse todos estos como dolores que uno tiene de niños, que uno dice no me gusta el cochayuyo, no me gusta el piure, no me gustaba no sé qué, y volver a probarlos.
porque lo que carecemos en Chile es de una logística buena para abastecernos de productos del mar. Eso es cierto, nosotros somos más un país exportador, pero luego se han creado en las comunidades de pescadores muchas pymes, muchas organizaciones que están haciendo cosas súper valiosas, y eso yo les invito a probar. Hay, por ejemplo, un mousse de ostión que hace la Ivonne Etchepare en Tongoy. Imagínate, llegar a abrir y tienes una pasta de ostión para tus tostadas, piure deshidratado para cocinar, para que hagan un toque de mar. Bueno, ahora hasta salió hace poco también en la coctelera, parece, la michelada con choritos también. Exacto. Y ostras también en el agua, en este territorio, en Chile, tenemos a muchos pescadores que están haciendo cultivo de ostras. Y luego van a crecer esas ostras japonesas y no vas a tener dónde venderlas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con el consumidor ciertas prácticas para que se emocione, se tiente, y eso al menos lo que tratamos de hacer con Tres Peces, y yo diría que varios restaurantes también están en esa mirada de volver al origen, de esta cocina de mercado, de ver lo que hay de temporada. Y a ese mismo punto quería llegar, ¿cómo ha sido el trabajo? Porque claro, hablamos de una comunidad que hablábamos de Cocina Mar, una comunidad que hablábamos con Tres Peces, también con los pescadores, pero ¿cómo ha sido el trabajo de mostrar toda esta pesca responsable? Pero los otros restaurantes, a los otros locales, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo ha sido la relación también con los pescadores? Súper bien, pues yo creo que... No hay una resistencia, hay una acogida. Todos los cambios toman su tiempo. Nosotros llevamos 10 años, que es mucho, pero tiene sentido. Cuando partimos, yo pensaba como periodista que era poner una foto, compartir el teléfono, y estamos, va a haber negocio, y no fue así. Entonces hemos tenido que demostrar en Tres Peces, que es un restaurante muy pequeñito, pero que tiene esta propuesta de pesca responsable, que es un negocio sostenible. Y entonces al poder mostrarlo, yo también puedo pararme frente a otro restaurante y decirle, sabes que esto funciona. Ya no soy una periodista que te estoy contando que hay mucho en el agua y que deberías comprarlo, sino que soy ahora una empresaria como tú, que tiene un restaurante, que se abastece de ciertos productos, que nunca ha tenido ningún quiebre, pero porque decidimos también pagar al día, y decidimos tener un sello azul de Cernapesca, y decidimos ser parte de una fundación española que se llama Restaurantes Sostenibles. O sea, hemos hecho un camino que da respaldo y hace que un público venga y hasta espere mesa para comer pescado. O sea, te acompaña un testimonio de experiencia detrás. Y son 10 años, y muchos emprendedores hablan que tienes que tener 10.000 horas de experiencia para ser experto en algo. Y yo creo que ese es el camino. O sea, estamos mostrando, también metiendo las patas, también hemos ido a ferias gastronómicas con los pescadores y hemos llevado pescado entero que no se vendía de nada y nos hemos vuelto con los productos. O sea, hemos cometido varios errores en el camino para conocer a este público, a este mundo gastronómico y entender lo que se necesita. Y nosotros, por ejemplo, no le tenemos miedo al congelado, que muchos dirían, no, si me persino, yo vendo pesca del día. Bueno, nosotros trabajamos con plantas de proceso de pescadores que sale del agua el pescado, se procesa y entra a una congeladora, ¿cierto? Un túnel de congelado, y eso no tiene agua extra que el proceso. Y entonces es un muy buen congelado. Y eso también es lo que nosotros le estamos mostrando a otros restaurantes. Y para poder conectarnos, entendimos que no solamente era necesario el restaurante, sino también tener una pescadería móvil. Para poder completar lo que nosotros veíamos que era el fallo, que era cómo te entrego a ti este producto que los pescadores tienen y que está increíble. Yo ya sé cómo llega a Valparaíso y llega a mi restaurante, pero entonces, ¿cómo hago para que también llegue al tuyo? Y ahí armamos una nueva empresa que es la Pescadería Móvil de Tres Peces. Oye, sin duda este camino tuyo del emprendimiento y también este aporte a la comunidad ha sido mucho de las preguntas van pasando frecuentemente. O sea, ok, resolví o medianamente resuelvo un tema, estoy creciendo, pero me sale otra pregunta, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago otro? Y eso me imagino que también responde a este gusto intrínseco de querer aportar, de querer sumar y de que esto crezca, porque si le va bien a uno, le va bien a todos. Y que hemos visto que en otras partes funciona. O sea, uno podría decir uno es Quijote, vamos, como sea. Pero muchas veces hay que inventar la rueda. Sí. Hay que contextualizarla, ¿no? Sí, viajamos mucho, vamos a ver experiencias, conocemos a mucha gente. En otros países tenemos muchos aliados. Y por otro lado, en Chile, el mundo de la gastronomía, los gremios, Le Toc Blanche, Fegat, Achiga, que somos parte, Chile Sertur también, que trabaja en turismo. O sea, con todos hemos hecho conexiones porque entendemos que esto no es solos. Y tampoco queremos ser el único. Entendemos que aquí hay mucho producto en el agua que se puede comercializar, no solamente a través de nosotros, a través de los pescadores que están formalizándose,
Y todas esas como lo que se decía, que el chileno no come pescado o que los pescadores no están preparados para venderte, eso no es verdad. Pero tenemos que demostrarlo. Y en ese ejercicio hemos metido muchas veces las patas, obviamente. Hemos pedido crédito a los bancos para poder resolver ciertas ideas que teníamos. Pero al final del día, sumando y restando, está funcionando. Y yo creo que estamos siendo también súper responsables con la forma como trabajamos. Porque si me preguntas, yo podría estar súper tranquila con el restaurante, cerrar a las 5 de la tarde e irme a mi casa. Pero decidimos también hacer otras acciones y por eso hacemos proyectos con Cocina Mar, por eso tenemos la pescadería móvil, porque entendemos que hay una responsabilidad de mostrar un camino que es que los pescadores están listos para vender y que el consumidor está listo para comprar. Y ahora varios restaurantes o varias comercializadoras o varias pescaderías pueden ser ese puente de unión, pero sí había que romper ciertas cosas que tienen que ver con ser los primeros. Exactamente. Oye, Belén, para ir cerrando este bloque, ¿cómo te gustaría ver la región de Valparaíso en 10 años más? Con este concepto de la pesca responsable y sostenible. ¿Cuál sería tu ideal? O sea, hay una propuesta que viene desde Cancillería y que es que Valparaíso sea la sede de un convenio de alta mar, que es un acuerdo internacional de cómo protegemos nosotros las aguas más allá de las 200 millas. Y tiene una sigla bien rara, que es BBNJ. Pero lo interesante aquí es que Valparaíso fuera la sede de esa secretaría de la ONU, está compitiendo con Bruselas, y si eso llega a pasar, que puede ser en 5 años más, 10 años más, porque son unas campañas que son largas, me encantaría que nosotros desde el mundo gastronómico ofreciéramos una propuesta de pesca responsable al 100%. O sea, que de verdad hay un relato de lo que pasa en las caletas de la región, lo que pasa con el mundo del vino, o sea, cómo hacemos maridaje costa, Casablanca, costa... Es como tierra mar, así sería, sí, pero increíble. Es que sí. Imagínate el potencial de los turistas que vienen y degustan, no solamente yendo a un territorio, o sea, voy a Casablanca y voy a la costa, sino eso mismo en nuestra ciudad. Hay otros puntos que pueden converger para hacer una experiencia única acá de la región. Sí, y eso además ha asumido la pesca responsable, evitar la pesca ilegal, o sea, son cosas que en papel suenan que no se debería hacer, pero sigue habiendo un mercado negro. Pero yo estoy súper esperanzada, o sea, yo creo que sí, que vamos por buen camino y estamos súper disponibles también para seguir trabajando con el gobierno regional, con Corfo, con municipios, con los municipios, porque lo que sabemos ahora con Tres Peces es que hay un mundo y una comunidad súper interesada en consumir pescados con origen legal, con nombre y apellido, y eso solo se puede masificar en buena forma, o sea, comprando lo que hay en el agua, dejando descansar quizá un rato a la merluza común, que está muy pequeñita, buscando con los pescadores otras alternativas, trabajando en valor agregado, y en eso también hay un súper buen aliado en esta región, que es el CREAS, y cómo a través de un centro de investigación de elementos saludables podemos darle más vida útil a lo que hay en el agua. Gonzalo Valenzuela nos cuenta cómo transformó un clásico como el churro en una experiencia con identidad propia, sumando valor desde la tradición, la cercanía y el trabajo con la comunidad local. Quiero preguntarte, ¿de dónde es el churro? ¿De China o España? Porque ahí está la disputa. Oye, sí. Es la gran disputa. Estas cuestiones son tan antiguas que... Es muy antiguo el churro, po. Sí, súper antiguo. ¿De qué años data más o menos? Bueno, depende de la teoría. Ustedes se van por un país y crían también y tiene mucha relación también con el logo que tiene Churros Café. Sí, mira, el tema, bueno, como te contaba antes, cuando decimos volver y hacer el tema de churro, yo no tenía idea, nunca me he metido en el negocio de la comida, más allá de lo que te conté, enfoque que trabajaba en este aprovisionamiento en los aviones, pero no más que eso. Y básicamente lo que hicimos varias cosas. Trabajamos con varios frentes. Primero dijimos, nos empezamos a dar cuenta que esta cuestión estaba en toda Latinoamérica, pero venían de España. O sea, los churros nos llegaron a Latinoamérica desde España. Entonces dijimos, tenemos que ir a España a conocer de los churros. Y ahí contactamos un par de proveedores que nos vendieron máquinas, hicimos un tour como de 15 días por Valladolid, Madrid. La ruta del churro. Sí, un poco
visitando churrerías y hablando con las experiencias de los propios dueños. Es un negocio en España bien de autoempleo. O sea, el dueño el que tiene la receta, el que hace la masa, ¿ah? Y entre cafeterías, Es como de esta esencia como de secreto familiar. Sí, así, sí. Como de mucha tradición. Claro, de la receta de la abuela. De mucha tradición. Y ese era un frente. Bueno, tenemos que ir a conocer, y otro frente, cómo vamos a desarrollar este producto acá. Esos eran como los dos temas que estamos trabajando a la vez. Y en España, bueno, dimos esta vuelta, conversamos con harta gente. Yo me acuerdo que me traje una receta que me dio alguien por ahí. Listo, llegué para acá, ahora tengo la receta, perfecto. No tenía idea cómo hacer un churro. Fui donde un molino, le dije, mira, no, pero ese es trigo europeo. Ese trigo no existe en Chile. Nosotros, los trigos americanos con los trigos europeos no se mezclan. Pero podemos llegar a algo. Bueno, pero tenemos que hacer un desarrollo. Así que con ese molino empezamos a hacer un desarrollo de una harina. Y lo que sí yo me di cuenta que en el fondo que a mí me caen mal los churros en todo este proceso de aprendizaje era porque cuando tú tienes el churro que no está recién hecho, ese churro tiene que tener manteca, la masa. Entonces mucha gente lo hace o con huevo, pero lo que te cae mal es que tienes manteca, harina y agua. Es un engrudo con manteca. Y ese se fríe, y al freírlo tú lo tienes calentito, y eso hace que el churro no se endurezca. Pero si yo le saco la manteca, me queda un churro con harina y agua y frito. Si tengo buen aceite, no me iría a caer mal. Y eso es lo que hacemos nosotros. Dijimos, ya, esta es la receta que vamos a hacer. ¿Y cómo la hacen en España? Solamente harina y agua. Sal, un poco de sal, pero harina y agua. Y un engrudo, o sea, se calienta el agua, se calienta la harina. Hay un proceso medio técnico ahí. Y este churro es el que yo quiero, y si lo hago en un buen aceite no voy a tener problema. Y es el churro que funciona, porque yo cuando lo probé en España ninguno me cayó mal. Entonces dijimos, bueno, es el desafío, eso es lo que queremos. Y por otro lado empezamos a trabajar, como te conté, con un grupo aquí de arquitectos, diseñadores y una ingeniero de alimentos. Para crear la marca. Para crear la marca, que fuera innovadora. Claro, porque yo decía, voy a invertir un montón de plata. Imagínate que alguien va al local y le doy la guata. No le puedo dar la guata, o sea, como concepto. Oye, pero también la característica de Churros Café es que no solamente el local que vende churros, también hay una colita atrás que es café. Sí. Que es hacer un local específicamente de churros. Y creo que ahí acompaña una propuesta de valor sumamente, ahí me dices si sí o si no, arriesgada quizás también, porque no existía algo así que fuera un café centrado en lo que es solamente el churro en ese minuto. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Cuáles fueron los miedos detrás también de eso? Mira, básicamente lo que nosotros vimos cuando fuimos a Europa era que el churro está asociado a chocolatería. Pero la chocolatería no es una chocolatería como uno lo entiende acá, como el Moulian o la Fed. No, es una chocolatería donde uno va a comer ese chocolate donde unta el churro. Y se llaman chocolaterías, pero al final una cafetería. Y está muy asociado a eso. Entonces, el tema era, si yo vendo solamente el producto churros, voy a tener un take-out. O sea, la gente va a llegar al mesón y va a comprar. Yo quiero que la gente se siente. Es solamente como un takeaway. Exactamente. Claro. Entonces, yo quiero que la gente se siente, y para que la gente se siente tengo que darle café. De hecho, el primer local que hicimos teníamos garzones. ¿Dónde fue el primer local? En Marina Arauco, en el mall. En que está ahí al lado de por eso nos quedamos en Viña, digamos, porque abrimos el primer local. Nos vinimos a vivir a Viña. Bueno, acá vinimos a vivir en Viña, compramos una casa acá cuando llegamos a Estados Unidos y dijimos, ya, bueno, vivamos acá, busquemos local acá o en Santiago, pero vivamos acá. Y si al final terminamos en Santiago, pero partamos por acá. Y encontramos un local acá. Y logramos hacer, hicimos el primero, el segundo también, que lo hicimos en el Líder al frente, que ya no está, y empezamos, dijimos ya, porque tenemos todos los locales, aprendamos del negocio acá, y aprender ese negocio significa que yo estaba en la caja cuando partimos, o sea, mi señora está en la cocina, y así partimos, porque, o sea, igual yo entendía de procesos, de productos, de estandarización. Pero era estar metido ahí en el tema. Oye, y en ese minuto... Pero más que nada para escuchar al cliente, entender el cliente qué quiere, cuál es la percepción del cliente, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar. Y esto es súper importante porque en el fondo, claro, hay una propuesta de valor que es el churro, que va acompañado con todo lo que es la marca, pero también desde una experiencia vivencial, que lo que tú comentabas, que es entender al cliente y entender qué experiencia también está buscando. Este local que abriste en Viña, ¿en qué año fue? El 2003. El 2003, perfecto.
¿Y tú te acuerdas cómo eras tú en el 2003? Cuando abres el local, y ahí te hago dos preguntas. ¿Cuáles eran tus sueños? Más allá de lo que ahora es Churros Café, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Y cuál en ese minuto también eran tus miedos? A ver, mira, yo siempre digo que generalmente la fortaleza y las debilidades van comidas juntas de la mano, ¿no? Porque yo lo que traté de hacer cuando abrí el primer local era, yo sabía todo, cuánto me costaba cada una de las cosas. Había calculado todos los costos de todo, sabía lo que costaba el metro lineal de cable que habían puesto en la construcción del local. ¿Ah? Hasta cuánto costaba el kilo de harina, cuánto costaba el churro, el aceite, todo. Toda la organización completa. Estuve metido en toda la construcción del local, en el desarrollo de todos los productos, porque yo tenía que comprar máquinas. ¿Qué máquinas compro? ¿Qué pongo? ¿Ah? Y ahí uno se va asociando con los proveedores. En ese minuto yo creo que los mismos proveedores te van ayudando a qué funciona, qué no funciona. Y en el primer local teníamos una máquina de helado. Una máquina de helado soft que nos permitió hacer un montón de productos nuevos que no existían, churros con helado y cosas así que originalmente partimos con barquillos, pero al ratito tú te das cuenta, bueno, tengo el helado, tengo los churros, hago mezcla. ¿Ah? Pero yo era como, fue bien complejo originalmente, porque no existía, no había nada. Claro, más allá de los churros que tú podías ¿Era hacer. como una puesta en verde? Sí, después de ir a España fui a Brasil, porque los brasileños también son súper chulos y hay fábricas de máquinas en Brasil. Y traje máquinas de Brasil también. Las rellenadoras originalmente eran todas brasileras. Y traje un montón de máquinas. La máquina que hacía la máquina para hacer los churros. Traje toda la máquina que traje fuera. Entonces, yo estaba bien metido en la primera vez en el negocio. Súper metido. Y después dije, yo tengo que entender qué quiere el cliente. Pero ponte tú, a mí yo estaba en la caja y me sacaban de la caja porque ponía nerviosa a la gente, a la gente que trabajaba con nosotros. Pero yo le hacía caso, ya, pues, si te pongo nervioso me corro y dale tú, digamos. ¿Ah? No tengo problema con eso, o sea, no. Pero había que estar ahí. También es súper importante también escuchar a esa persona que te dice, por ejemplo, oye, sale de la caja. Mira, que se pone al cliente, así que, y tener un poquito de sentido como de humildad para saber también dónde uno tiene que estar en el negocio. O sea, yo creo que es parte esencial de la forma de ser. O sea, tú tenés yo me quedaba a cerrar el local, barrer, trapear, si hay que barrer, trapear, uno más. ¿Ah? Y así partimos y estuvimos varios meses así. Y yo creo que, entonces, yo también a propósito generé confianza con la gente que trabajaba conmigo para que tuviera la capacidad de decirme. ¿Ah? Porque es verdad. O sea, tú a lo mejor estáis tan claro con todo que a lo mejor si sabéis que alguien va a cometer un error, como que estáis en el estrés, lleno de gente, entonces yo de repente te desesperáis. No, uno también es humano. Claro, te desesperáis, entonces ahí viene como la cuestión es que, ¿sabéis qué? Mejor, ¿por qué no te corres un poco para el lado? Me decían la gente que trabaja conmigo, ¿por qué no te quedáis aquí? Ahí vais acá y nos dejáis nosotros aquí, vamos a sacar todo. Nosotros sacamos todos los productos, no te preocupes, y el local lleno. Y efectivamente salía, efectivamente salían los productos, salía bien. Entonces yo creo que ahí ponte tú, no sé, pues, esta capacidad de estar metido en todo te juega en contra cuando te baja el estrés con un local lleno, y uno tiene que saber manejar eso, cuando esa fortaleza que uno tiene se le puede transformar en una debilidad. Yo creo que eso pasa todos los días. Oye, dentro de todo este proceso, porque ahora tengo entendido que tienes claramente más locales que en Viña, también tienes locales en Santiago. Me imagino que eso también implica muchos errores, equivocaciones. Esto también es prueba y error. ¿Recuerdas algún hecho en que te hayas equivocado y dijiste, esto no lo tengo que volver a hacer? Siempre hay errores. Yo tengo un dicho y se lo he tratado de meter a mis cabros, pero hay hierro en su cabeza. Si quieres correr, te tienes que pelar las rodillas. Te vas a caer. Y te vas a caer y las rodillas te van a doler. Y te vas a hacer herida y vas a tener cicatrices. ¿Qué golpe te dolió a ti? Mira, estoy lleno de moretones. Al final uno se cae, pero yo creo que es que tener capacidad de, igual que tu rodilla, estamos todos muy la rodilla, tenemos alguna cicatriz en las canillas, en las rodillas cuando estoy andando en bici, cualquier cosa. Y yo creo que eso en la vida cotidiana es parte, todo el día. Pero yo diría, si hay algo que me acuerdo que una vez estábamos, cuando partimos, llevamos como un año, y dije, ¿sabéis qué? Tengo que subir los precios. Porque al principio uno parte con precios y más o menos no tenéis competencia, me voy a subir los precios, y subir los precios. Y se fueron todos los clientes.
todos, así, pero sí mal. ¿Pero lo subiste mucho? Sí, bueno, porque uno no sabe, Ya. uno, vos vas aprendiendo, pues Ya. tuve que sacar, comprar publicidad en una revista, hacer promociones, bajar los precios. Entonces, eso es de los golpes que uno dice, aquí esto lo hice porque no tenía idea, ¿ah? Y eso sí que es duro, porque en el fondo veis que la venta se te cae y todo el mundo dice, no, que la gente venía para acá, ¿ah? Y te dice, uy, qué caro, no, y se guarda el billete y se va. Eso sí que fue duro. ¿Mm? Y perdiste cliente, y después recuperar ese cliente cuesta mucho. Es difícil porque la gente se queda, aunque tú bajes los precios, se queda con la idea, en ese Sí. entonces, 2005 pongamos, te quedas con la idea de que no, ese local es caro. Sí. No es como ahora que también con el uso de las redes sociales también todo este Claro, es mucho más dinamismo fácil. es mucho más fácil, es mucho más inmediato. Sí. También, pues, no sé, pues, abrimos el local en el Líder, lo tuvimos que cerrar. Porque era otro público, no sé otro público, pero era otra. La persona iba al supermercado, andaba con una actitud distinta, entraba por los carros, no andaba en la onda café, en la onda. Entonces, empecé a aprender de esos errores. Esos errores cuestan caro, porque tuviste que cerrar el local. Oye, y si tuvieras que darle un consejo a ese Gonzalo de 20 años, a ese Gonzalo que me comentabas que salió de la universidad y que entró a este mundo de aviación porque tenía que trabajar en algo claramente. Si tuvieras que darle un consejo, ahora con toda tu expertise, con todo tu bagaje profesional y también humano que has desarrollado durante toda tu vida, ¿qué le dirías? Mira, yo creo que uno tiene que aprender a conocer como sus fortalezas y habilidades, y quizás me faltó a mí la asociatividad. Yo trabajo medio solo, hago todo medio yo solo, y siempre cualquier cosa que tú me digas, yo sé que lo voy a hacer mejor que... No sé si lo voy a hacer mejor, pero tengo ese problema. Y al final esa fortaleza es una debilidad porque uno, yo perfectamente podría tener un socio talentoso. Y nunca me he dado la oportunidad, trabajo solo, o sea, trabajo con mi señora, pero mi señora ve recursos humanos, otras cosas, pero todo el resto lo doy yo solo. Tú estás en el mismo también entorno, en el mismo Sí. contexto. Sí, pero básicamente eso, yo creo que la asociatividad hoy día es súper importante. Yo creo que uno tiene fortaleza y tiene debilidades, y buscarse un socio complemento. Yo creo que es un poco el consejo que le daría a ese Gonzalo más joven. Sí, porque de alguna manera es una arrogancia bien encubierta. Hoy día uno se da cuenta. O sea, yo no me considero una persona arrogante, pero si uno lo quiere hacer todo, también hay cierta arrogancia ahí entre medio que a uno me desespero, porque yo veo cuando le doy trabajo a alguien que hace esas cosas, sé, ponte tú, que no lo dejo desarrollarse porque me meto entre medio. Entonces de repente, ponte tú, lo hice con el primer local, era el arquitecto, y yo decía, no, pero es que aquí, pero es que esto es cruzado, entonces es que mejor no me meto mucho. Entonces empecé, pero yo diría que quizás, por el punto de vista del negocio, yo creo que sí, quizás un socio que me hubiera gustado, que se hubiera complementado conmigo. Tuvimos una sociedad familiar en un minuto, pero era porque era familiar y lo hicimos por un tema de hacer crecer el negocio, no como un tema de tener a alguien que te ayude en el complemento de lo que te falta.